Al principio del año teníamos la oportunidad de estar con el pastor Ulises y ya hacíamos una primera cita para esta ocasión. Y bueno, ya no quiero tomar más tiempo. Vamos a darle un aplauso a pastor Ulises Ochoa. Dios le bendiga. Ok, procuraré no hacerlo. Me cuesta trabajo no menearme, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Bendecido? Qué bueno. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir no solamente la palabra, sino todo lo bueno y lo maravilloso que Dios hace con nuestras vidas. Lo que vamos a estar hablando hoy en 2 sesiones, y bueno, si el Señor a lo mejor las 3, pero las primeras 2 sesiones vamos a estar hablando sobre un nuevo libro que Dios me permitió terminar, y se llama El Poder del Acuerdo, y por eso hemos titulado esta conferencia así. Entonces, vamos a hablar en la primera sesión del gran desafío que es ponerse de acuerdo. Mira, es muy fácil ponerse de acuerdo en el trabajo, a veces en el equipo de fútbol, a veces incluso con los amigos, ¿verdad? Pero ponte de acuerdo con la esposa. ¿Qué? ¿Sin comentarios? Es muy difícil ponerte de acuerdo con alguien que está cerca, ¿verdad? Normalmente podemos ponernos de acuerdo con personas que no tenemos una relación, por así decirlo, muy significativa. Pero cuando nos ponemos de acuerdo con aquellas personas que tienen una relación significativa con nosotros, vamos, que nos cuesta muchísimo trabajo lograrlo. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Yo sé que sí. Así es que relájese, respire profundo, y hoy vamos a ir Mira, la Biblia, déjame decirlo de esta manera, la palabra de Dios es la herramienta pedagógica y terapéutica que Dios utiliza para hacernos mejores. ¿Ok? Se lo repito, la palabra de Dios es la herramienta pedagógica y terapéutica. Pedagógica porque si vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, dice la Biblia así: toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. Entonces, la palabra de Dios nos va a enseñar, por eso es la herramienta pedagógica, ¿verdad? Es lo que Dios nos ha dado aquí. Ahora, ¿qué nos va a enseñar? Bueno, lo que no sabemos que somos, pero somos, lo que no sabemos que tenemos, pero tenemos, y lo que no sabemos lo que vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Entonces, el propósito de la palabra del Señor es didáctico, es enseñarnos a nosotros qué es la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestra vida. Entonces, yo tengo que acercarme a la palabra de Dios, que es el manual de vida, de una manera abierta, para ser capacitado y para ser instruido, ¿verdad? Ahora, ¿sabe cuál es la ventaja que nosotros tenemos al tener la palabra de Dios en cualquier parte donde nosotros nos pongamos a leer la palabra de Dios? El autor de la palabra de Dios está a un lado de usted. Entonces, si no la entiende, si no la comprende, pues haga un alto y diga: el Espíritu Santo, revélame esta palabra porque no la comprendo. Entonces, nos enseña, ¿va? Dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dice, para redarguir y para corregir. Es decir, es la herramienta terapéutica. ¿Qué significa eso? Que nos va a enseñar cómo sanar las relaciones,
cómo poder tener excelente relación primeramente conmigo mismo y con Dios, con mi esposa, con mi familia y con todos los demás. Me va a enseñar cómo ser un hombre próspero, una mujer bendecida. O sea, la palabra de Dios es la herramienta, ¿verdad? Nos enseña y nos corrige o nos ayuda en el sentido de que nos quita esas cosas que tenemos que quitar, porque la palabra es vida y medicina para nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces dice que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, dice para instruir en justicia. Esa parte, hermano, la justicia de Dios se ve revelada en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que yo debo entender y comprender la obra que Cristo hizo con mi vida. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, nosotros llegamos al Evangelio, nos acercamos y en ese momento algo nos atrapa y nos adquirimos la fe y entonces se revela a nosotros la obra de Cristo. Y entonces a partir de ese momento somos nuevas criaturas, ¿verdad? Por fe. ¿Está conmigo? Ahora, yo tengo que entender que esta palabra tiene un solo propósito. Una vez que soy instruido en justicia, dice, y termina el verso diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto. Es decir, nuestro reto es llegar a ser, ¿qué? Perfectos. Y tenemos problemas con esa palabra. Siempre vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque somos permeados por una sociedad o por una manera de pensar que ha impostado en nosotros que nadie es perfecto, pero la Biblia dice que nosotros debemos llegar a ser perfectos, ¿verdad? Entonces, cuando yo no me comporto a la altura de lo que según la sociedad dice, entonces siempre estoy diciendo que hay imperfección en mí. No nos aceptamos, por así decirlo. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros debemos renovar y transformar nuestra manera de pensar. Entonces, cuando llegamos a la palabra, nos instruye en la justicia, nos instruye en la obra de Cristo, eso va a hacer que mi mente sea renovada. ¿Está conmigo hasta aquí? Entonces, una vez que mi mente es renovada, entonces yo empiezo el camino para ser perfecto. Entonces, y enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Entonces, ese es el propósito de la palabra de Dios. Lamentablemente, aunque el manual está escrito, no significa que sea entendido, comprendido y mucho menos practicado. Por eso no se cierra el ciclo de ¿cómo poder decir? De avanzar. De repente vemos creyentes que están arriba y de repente están abajo y otra vez arriba y otra vez abajo, ¿verdad? Están en el sub y baja de la vida. Y entonces llega el momento que dice, bueno, ¿cuándo voy a salir? Bueno, cuando apliques la palabra de Dios, cuando practiques lo que la palabra de Dios nos está diciendo que practiquemos. Mientras no, seguiremos batallando. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene principios. Nosotros nos acercamos a la Biblia como un libro de principios. Y los principios tienen un propósito en nuestra vida. Número uno, el principio tiene el propósito de provocar un cambio de mentalidad. Es decir, yo me acerco a la palabra de Dios, ella lo primero que va a hacer, obviamente, es cambia mi naturaleza a través de la obra de Cristo, pero lo que inicia después de eso, tengo que cambiar mi manera de pensar. Nadie más, yo tengo que renovar mi manera de pensar. Pregunta, ¿cómo se renueva el entendimiento? La palabra de Dios es una de las herramientas para renovar el entendimiento. ¿Qué más? Vamos, yo sé que lo están pensando, dígamelo.
¿Mande? ¿Hacerlo? ¿Desaprender lo aprendido? Bueno, todo tiene un significado. Yo renuevo mi entendimiento con la palabra de Dios, ¿verdad? 2, tengo una buena dieta mental. Cuido lo que veo, cuido lo que escucho y cuido lo que hablo. Si yo no tengo una buena dieta mental, entonces no estoy renovando mi entendimiento. Entonces yo decido qué voy a comer y qué no. Yo decido qué voy a ver y qué no. Yo decido qué voy a hablar y qué no. Lamentablemente, en la práctica es otra cosa. Porque estamos en un constante de cosas. Entonces, yo te digo, lo primero que provoca los principios provoca un cambio de mentalidad. 2, provoca un cambio de actitud. ¿Qué es eso? Que el problema existe, pero por encima del problema, yo creo que Dios es más grande que el problema. Y entonces mi actitud ante el problema, ante el conflicto, ante la enfermedad, ante lo que estoy atravesando, va a cambiar. Entonces, el problema no es el problema, sino cómo yo respondo ante el problema. El problema no es la tentación, sino cómo yo respondo a la tentación. El problema no es el conflicto, sino cómo yo respondo al conflicto. El problema no es lo que dice, sino cómo yo respondo a lo que dice. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando yo estoy cambiando mi manera de pensar, cambiando mi manera de ver las cosas, entonces mi actitud ante cualquier conflicto va a cambiar. Y por último, mi conducta. Entonces, cambio de mentalidad, cambio de actitud y cambio de conducta es el propósito de la palabra de Dios. Entonces, el acuerdo es algo importantísimo e impresionante que Dios planeó desde los tiempos, que si logramos comprender y practicar, romperá cualquier circunstancia presente en tu vida que estés enfrentando. Va a romper cualquier circunstancia que estés enfrentando. Mira, nuestro llamado es levantar a una generación impresionante. Ese es nuestro llamado. Y debemos marcarle el rumbo. Desafortunadamente, hoy estamos viendo todo lo contrario. ¿Se ha dado cuenta que a hoy los jóvenes ya no se casan tan jóvenes? Algunos sí, pero en su gran mayoría ya no se casan tan jóvenes. Y usted pregunta ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué? ¿Mande? A ver, dígame, ¿por qué? ¿Su mentalidad? ¿Ha cambiado su mentalidad? No, han visto un mal ejemplo, dice, no, para ser como ellos, no, gracias. Para ser así, no, mejor así estoy bien. Pero ha cambiado todo eso. Entonces, quiere decir que nosotros estamos dando una señal equivocada a una generación. Y si no cambiamos o enderezamos el rumbo, las cosas van a salirse de control. De por sí, hoy el matrimonio ha cambiado. Vamos a hablar un rato más sobre eso. La dinámica dentro de la pareja ha cambiado. Pero la generación que nos está viendo, que viene detrás, le cuesta más trabajo por los malos ejemplos. En fin, la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr un acuerdo? Vamos al principio. Vean lo que significa la palabra acuerdo. El acuerdo, según el diccionario griego de Vine, significa agradarse en. Creer que algo es bueno, estar complacido. Hay otra palabra griega que también significa literalmente ponerse junto
o estar junto. Esto pareciera fácil, ¿verdad? Agradarse, estar complacidos, o ponerse juntos, o ponerse de acuerdo. Y te decía hace un rato, es muy fácil ponerte de acuerdo con las personas que están en una empresa, con tus amigos de trabajo, con tus compañeros de juego, pero ponte de acuerdo con tu esposa, ponte de acuerdo con tus hijos. Es difícil, ¿verdad? Porque no hemos entendido y no hemos comprendido qué es. Jesús nos da un ejemplo en el Evangelio según San Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 18, por favor. Vamos a Mateo, capítulo 18. Sí. ¿Ya está ahí? Mateo capítulo 18, verso 18 y 19. Capítulo 18, verso 18 y 19. Dice la palabra del Señor así. Fíjense bien, de cierto os digo, o de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Fíjate bien, ¿cuál es la promesa? Si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Aquí en la tierra, cualquier cosa que pidiesen. Ahora vamos a definir eso, ¿verdad? Porque algunos creen que cualquier cosa se refiere a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? Que pidiesen, entonces les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La verdad, esto se oye fácil, parece fácil, pero es un desafío para nosotros hoy ante una sociedad cada vez más egoísta y cada vez más centrada en sí misma. Vea hoy a los jóvenes. ¿Ha observado hoy la generación que está saliendo? Es una generación tecnológicamente avanzada, pero es una generación tecnológicamente aislada. Se sienta usted en un restaurante y todo el mundo está con su teléfono celular o con su iPad. Ya no se ven, ya no platican, ya no hablan. Es más, si quieren se comunican mejor por WhatsApp, aunque estén en la misma mesa. Los chavos salen a la calle, inmediatamente se ponen sus audífonos, se desconectan del mundo. Está una sociedad que está ensimismada en sí misma. Hay tal egoísmo. Se han perdido muchas cosas. Se han perdido muchas cosas. Pero esta generación específicamente, yo doy gracias a Dios por la tecnología porque eso nos alcanza para hacer muchas cosas. Pero también nos aísla de otras. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Que las relaciones se vuelvan cada vez más difíciles, la comunicación se haga cada vez más difícil. ¿Qué hacer ante una sociedad que se convulsiona, que cada vez vemos que nos está ganando la batalla? ¿Cuántas historias no conoces tú de personas, de relaciones fracturadas, de personas o familias, hermanos que no se hablan por años, de padres a hijos que no se dirigen la palabra, de matrimonios que tienen 20 años o 15 o 30 viviendo juntos y de repente llaman a sus hijos y dicen: ya nos vamos a separar, ya nos vamos a divorciar?
Y los hijos dicen, ¿y por qué? No nos entendemos. Después de 30 años, después de 20 años, sin duda cada uno de nosotros conoce diferentes historias, ¿verdad? Y tú dices, bueno, eso se está introduciendo al seno de la iglesia. Porque apenas te acercas un poquito hacia las relaciones y de repente tenemos una fachada, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Bien, todo bien, bendecido. Pero acércate un poquito. Vas a ver su soledad, vas a ver su conflicto, vas a ver su gran necesidad de aceptación y sus grandes luchas que no puede librar. Entonces es cuando nos debemos preguntar, ¿estamos entendiendo la palabra? ¿Estamos comprendiendo lo que Jesús dijo? Cuando Él dice, si dos se ponen de acuerdo. Entonces, no es fácil el acuerdo. ¿Por qué no es fácil el acuerdo? Porque, hermano, nosotros tenemos que cambiar para ponernos de acuerdo. Tenemos que entender lo que Pablo dice. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vivo yo, mas ahora ¿quién? ¿Quién vive en mí? Cristo. Y todo lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se oye bien padre, ¿verdad? ¿Verdad que se oye bien padre? Pero ¿qué es lo que sucede a la hora del conflicto? ¿Realmente Cristo vive en nosotros? ¿Qué es lo que sucede cuando hay algo que no me agrada? ¿Realmente Cristo vive en nosotros? ¿Qué es lo que sucede cuando viene el conflicto? Jesús dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y trabajado, que yo lo voy a hacer descansar. Dice, yo lo voy a hacer descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se oye bien padre, va? ¿Qué quiere decir? Que cuando enfrentamos un conflicto, no usamos nuestras armas, no nos mantenemos en nuestra posición, nos salimos de nuestra posición, rebajamos nuestro llamado y queremos pelear con armas que son carnales. Y cuando tú peleas con armas que son carnales, ya perdiste la batalla. Porque tus armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Dios. El asunto es que vivimos en una desesperación, una constante. Yo lo quiero ya, lo quiero rápido. Y Dios dice, no, espera, voy a perfeccionar en ti. Suena bien romántico, ¿ah? Llevad mi yugo, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. El evangelio, hermano, requiere de esfuerzo y de valor. El evangelio requiere de esfuerzo y valor, porque no es fácil aplicar los principios de la palabra de Dios. No es fácil morir a ti y decir, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y manifestarlo no es fácil. Mira, no se nos debe olvidar que como iglesia, y estoy hablando como cuerpo de Cristo, no como una organización religiosa, somos los representantes de Dios aquí en la tierra para traer luz a la oscuridad y para traer sal
a este mundo que se está descomponiendo, porque la sal es un elemento conservativo. Entonces tú y yo tenemos esta responsabilidad, y esto es muy importante, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo, entonces vamos a lograr algo maravilloso. Pero si nos descuidamos, estamos en riesgo de destruir al mismo cuerpo. Más rato le voy a contar una historia que me pasó, que tiene que ver con destruir al mismo cuerpo. Entonces, esto no es fácil, ¿va? Por eso el acuerdo no es nada fácil, porque para ponerme de acuerdo debo morir. Y entonces no quiero morir. Digo que muero, pero no quiero morir. ¿Por qué es importante esto, hermano? Si volvamos otra vez al verso 18, hay una combinación de tierra y cielo. Refleja una perfecta armonía entre lo que se hace como un cuerpo concienzudo, se verá reflejado en la tierra. Porque dice, y todo lo que atéis, ¿verdad? Y todo lo que atéis, ¿dónde? En la tierra. Así inicia el verso. Os digo que todo lo que atéis en la tierra. Entonces no es arriba, es aquí. Aquí, lo que yo hago aquí, se confirma allá. ¿Verdad? Y todo lo que desatéis, ¿a dónde? Aquí, será desatado allá. Entonces la primera acción precede a la segunda. Entonces tiene que ver con la manera en que hablamos, con la manera en que nosotros decretamos y decimos. Y después de decir eso, inserta el acuerdo. Hay una combinación perfecta. Nosotros pensamos que todo lo que vamos a desatar en los cielos se va a desatar en la tierra. No, es lo que desatemos aquí, se desata allá. Por eso la iglesia, hermano, tiene que entender su papel de ser sal y luz. Por eso la iglesia tiene una responsabilidad. Y los primeros que tenemos que caminar y manejar y estar trabajando en un acuerdo somos nosotros. El acuerdo, hermano, es algo importantísimo, porque va a romper cualquier cosa que estés tú enfrentando. Porque dice, si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cualquier cosa que pidiesen, ¿verdad? A mi Padre lo será ¿qué? Hecho. Pero tenemos que entender cómo ponernos de acuerdo. ¿De qué manera vamos a ponernos de acuerdo? Pensamos que el acuerdo se da por default cuando dos personas se unen para formar una familia, y oímos textos como, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pareciera que se entiende, pero no se entiende. Pareciera que se comprende, pero no se comprende. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ponernos de acuerdo? Bueno, tengo que entender y tengo que comprender, número uno, que ya no vivo yo. Que ahora el que gobierna en mí es Jesús. Y yo voy a actuar de acuerdo. Mira, cada uno actúa de acuerdo a quien cree que es. Si tú actúas de acuerdo a quien crees que eres, vas a lograr eso. Por eso le decía que es un reto. Es un reto ponerte de acuerdo con tu esposa. Es un reto ponerte de acuerdo con tus hijos. Es un reto ponerte de acuerdo con las personas que trabajas cerca. Porque hay una guerra de poderes y tantas cosas. Quiero ganar. Lo primero es que yo quiero sobresalir. Yo quiero brillar. Pero
para esta primera parte, Pedro nos da un excelente consejo. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 3. Mira, Pedro nos da un excelente consejo cuando tú enfrentes problemas en el matrimonio. ¿Cuántos han tenido conflictos en el matrimonio? Bueno, Pedro nos da la solución. ¿Ya está ahí? Porque, ¿qué hacer cuando hay conflictos? ¿Hacia dónde vas? Mira, cuando enfrentas un conflicto en el matrimonio, siempre hay una pregunta: ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Cuando enfrentas un problema con los hijos, o tú como hijo con tus padres, dices, ¿a dónde voy? Y entonces, tú tienes dos fuentes. O vas a la palabra de Dios, o vas a lo que la sociedad o el mundo diga. ¿Verdad? Y si tú como te ves, llegas a tu trabajo y te dicen, oye, te vemos un poquito triste, achicopalado, ¿qué onda? ¿Tienes problemas? Sí, es que mi esposa. ¿Cuál es el consejo que tu compañero te va a dar? Pues déjala, hay muchas mujeres, búscate otra. O viceversa, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Sí o no? No, pero es que, no, dice, siempre va a haber esa. Y luego si te acercas a la familia, ¿verdad? ¿Qué te va a decir tu papá o tu mamá? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tú te lo buscaste o qué? Yo te lo dije, ¿verdad? Pero no me hiciste caso. ¿Ah? Y algunos ya, que cuando dices, mamá, es que me maltrata, incluso ha llegado a pegarme, y te dice, no te preocupes, hija, esa es tu cruz. ¿Ah? Pero la palabra de Dios nos da 3 consejos que debemos poner en práctica para salir de cualquier problema. ¿Ya está ahí? Primera de Pedro capítulo 3. Dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Vosotros maridos, vivid con ellas, ¿qué? Sabiamente. Mira, muchos llegan al matrimonio sin conocer el diseño de él y de ella. ¿Qué significa vivir con ellos sabiamente? Número 1, que yo tengo que conocer su diseño. Mira, hombres, siempre vas a escuchar de tu esposa lo siguiente: tú nunca me escuchas. Tú nunca me das. Siempre, toda la vida eres. ¿Sí o no? Porque es parte de su emoción. Es parte de su emoción. Es parte de su diseño. La mujer es emocional, el hombre es más práctico. Por eso cuando el hombre escucha esta frase que le dices tú, esposa, a él, es que tú siempre, tú toda la vida, entonces él dice, si la semana pasada estuvimos, si hace apenas 3 días fuimos, si hace 4 días hicimos, entonces cuando tú usas esa frase, el hombre dice, estás loca. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el diseño del hombre es práctico. El diseño del hombre es llegar a la meta. El hombre no ve el camino, el hombre ve la meta. La mujer ve el camino, no ve la meta, ve el camino. Pero el hombre ve la meta. Por eso aprender a vivir con él o con ella sabiamente, tengo que conocer su llamado y su diseño. Entonces cuando tú usas frases, es que tú siempre, entonces te estás arriesgando a que tu esposo se cierre y diga, estás loca.
¿A poco no? La mujer disfruta el camino. Por eso, hombre, cuando tú llegas a tu casa, te pregunta a tu esposa, ¿cómo te fue? Tú, como ya viste, la pregunta es, ¿cómo te fue? Tú vas a la meta, dices, bien. Ya contestaste. Pero ella se quedó, ¿qué? Insatisfecha porque quiere conocer el camino. Dice, ¿bien qué? ¿Bien qué? Y tú le dices, pues todo bien. Y te fuiste 4 horas a hablar con una persona y entonces dice, ¿y qué te dijo? Y el hombre dice, nada. ¿Por qué? Porque pues no hay nada importante que contarte. ¿Se da cuenta? Y tú automáticamente te le quedas viendo y dices, me estás ocultando algo. No me quieres decir la verdad. Algo me estás ocultando, me estás mintiendo. Y de una situación, de una simple pregunta, de una simple relación cotidiana, se arma un gran problema. Por no conocer su diseño. Por no conocer cómo piensa. Mira, la mujer es así. El hombre llega, se estaciona frente a un parque, le dice, nos vemos en el auditorio, nos vemos en el salón. Y entonces la mujer ve el caminito y empieza a caminar, empieza a disfrutar las flores, empieza a verse. Y el hombre ya estacionó el carro, llega ya a la entrada del auditorio, del salón, y dice, ¡hey, apúrate! Porque él se cruzó, él no pasó ni disfrutó nada. Pero ustedes no, ya vieron la flor, vieron esto. Luego no te preguntas, oye, ¿viste esto? Y tú, ¿a poco estaba eso? ¿A poco no? Pedro dice, maridos, vive con ella sabiamente. ¿Qué significa eso? Conoce su diseño. No te enganches con su palabra. Ese es el error de los hombres, nos enganchan con la palabra de la mujer y entonces como siempre oyan frases como tú siempre, toda la vida, tú nunca, tú dices estás loca, ya automáticamente llegaste al final. Pero esa relación te está trayendo conflicto. No escuches su palabra, escucha sus emociones. Entonces cuando te diga, tú nunca me sacas, dices, quieres salir. Tú nunca me escuchas, quieres tiempo. Es simple, aprende a vivir con ella sabiamente. Pedro dice, aprende. Entonces nosotros damos por default, dice, aprende a vivir con ella sabiamente. ¿Qué significará? Pues quién sabe. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos a la palabra de Dios? ¿Qué es el manual? Entonces, ¿qué significa esa frase? Marido, aprende a vivir con ella sabiamente. Bueno, para aprender a vivir con ella sabiamente, lo primero que tienes que hacer es lo que la palabra del Señor nos dice, amarla incondicionalmente. Porque, mira, la Biblia dice que el hombre ame a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y entonces, yo lo he dicho, en la Biblia no hay ninguna parte que diga o que le dé una instrucción a la esposa de amar a su esposo. Yo sé que algunos están diciendo, no lo debo amar. No, la mujer responde al amor del hombre con más amor. Entonces, número 1, tengo que amar. Yo sé que algunos dicen, pastor, pero usted no vive con ella. ¿Verdad? Y yo te digo, sí, pero tú la escogiste. Aprende a vivir con ella sabiamente. Conoce el diseño de tu esposa, conoce su lenguaje, conoce lo que ella está diciendo. Pon atención, deja los reclamos, pon atención a las emociones y ponte las pilas diciendo, me estás pidiendo esto. Y una vez que lo identifiques, ponlo en práctica.
Mi esposa hace mucho tiempo que aprendió eso conmigo. Y yo siempre voy y vengo y salgo y voy y viajo y de repente regreso. Cuando yo regreso a casa me dice, ¿cómo te fue, amor? Bien. Y ella dice, cuéntamelo todo. Desde que saliste hasta que regresaste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me siento en la mesa con ella o nos vamos a tomar un café y empiezo a hablar. No, fui esto. Entonces, y ella sabe, porque me lo ha dicho, que le voy a contar solamente un 40 o un 50%. Pero ¿qué quiere? Quiere disfrutar el camino. ¿Verdad? Cuando tú usas, mujer, palabras como tú siempre, tú toda la vida, tú nunca, automáticamente el hombre se va a bloquear y va a decir, estás loca. Para él ya se solucionó el problema. Su diseño, porque él ve la solución, él ve la meta. Entonces, podemos seguir hablando más de aprender a vivir con ella sabiamente, ¿verdad? Dice el apóstol Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. 2, dando honor a la mujer como vaso frágil y como coheredera de la gracia. ¿Qué significará eso? La versión internacional dice, sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Qué significará eso? ¿Qué creen que significa, hermanos? Validar las emociones en otro, dando honor como vaso frágil. Mira, no solamente el hombre es más fuerte físicamente, hemos perdido el significado de la palabra honor. Ya no se honra. Y el hombre ha perdido su palabra porque no honra su palabra. ¿Cuántas veces le has dicho a tus hijos, vamos a hacer esto, y no lo haces? Y tú dices, se le va a olvidar porque son chiquitos. Ajá. ¿Cuántas veces tú le dices a tu esposa, ya para que no te esté dando lata, ya la próxima semana o mañana o a ver qué día? ¿No? Pero no lo haces. Hemos perdido, mira, vivimos en una cultura que ha perdido la honra. Yo recuerdo que cuando iba a la escuela, es más, cuando iba a la preparatoria, que no tiene mucho, ¿qué? Hace como 20 años nada más. No más. Yo recuerdo que cuando íbamos con los amigos y nos subíamos al metro o a cualquier cosa, íbamos hablando, echando relajo. Si se nos acercaba una persona mayor, un adulto mayor, y nos decía, hey, cállense porque vienen mujeres aquí. Tú te disculpabas y decías, sí, perdón. Y honrabas la autoridad de una persona mayor. Oye, acércatele a un chamaquito y dile, a ver qué te dice. Pero ¿desde dónde se ha perdido? Desde la casa. No sabemos honrar, no hemos enseñado a nuestros hijos a honrar su palabra, porque no la ven en nosotros. Entonces, nosotros como hombres tenemos que no solamente entender, no solamente tratar con respeto a nuestra esposa por su fragilidad física, sino nosotros tenemos que llevar la carga más pesada, porque eso produce honra para ellas.
¿Qué significa eso? Llevar la carga más pesada. Significa que tú eres el responsable de proveer a tu casa lo que tu casa requiere. Pero ¿qué sucede ahora? Vamos a la práctica. Llega el hombre, trae su quincena o su semana y le dice a su esposa: toma, ahí está. Y la esposa lo ve y dice: pero no va a alcanzar. ¿Y qué dice él? ¿Qué cree que diga él? Pues a ver cómo le haces, es todo lo que tengo. Estás poniendo en ella una carga más grande, porque le das a ella la responsabilidad de administrar la casa y dice: no me va a alcanzar. Y algunos dicen: bueno, ¿y qué quieres? ¿Que robe? No, simplemente que tú te apliques y digas: bueno, si no está alcanzando, ¿cómo puedo generar más? ¿Por qué? Porque si tú no llevas la carga en tu casa, la carga más pesada, mira, nosotros somos bien fáciles, los hombres, como somos muy prácticos, desviamos la responsabilidad. Vienen nuestros hijos y le dicen: oye papá, ¿nos dejas ir allá o me dejas ir allá? ¿Qué dices? Lo que diga tu mamá. ¿A poco no? ¿Por qué? Si la responsabilidad es tuya, pero no quieres asumir un compromiso y dices: allá que lo arregle ella. Y la mujer, cuando viene primero con la mujer, dice: no, primero va a decirle a tu padre. Y entonces los chavos ya saben lo que va a suceder, ¿verdad? Y luego cuando saben que están en conflicto las dos partes porque no se pusieron de acuerdo para regir sobre qué van a hacer en la educación de sus hijos adolescentes, no se han puesto de acuerdo, y entonces cuando el hijo quiere hacer algo, le dice: oye papá, ¿me dejas ir allá? ¿Qué dijo tu mamá? Ya me dio permiso. Y llegas con el papá o con la mamá y dices: ¿qué dijo tu papá? Ya me dio permiso. Y como tú ni ella están de acuerdo, entonces el hijo hace lo que su voluntad quiere. Y al rato cuando sale un problema: no, pero es que tú le diste permiso. No, es que tú le diste permiso. Pero ¿dónde está? No se han puesto de acuerdo. No se han puesto de acuerdo cómo van a educar a los hijos. No se han puesto de acuerdo cómo van a administrar la economía. No se han puesto de acuerdo cómo van a vivir bajo el mismo techo. No hay un acuerdo. Y si no hay un acuerdo, entonces, hermano, es un caos. Pedro dice: aprende a vivir con ella sabiamente. Trátala como vaso frágil, es decir, tú llevas la carga más pesada, pero hoy la sociedad ha cambiado, hoy el hombre ha cambiado, y él dice: pues esto es lo que yo gané, a ver cómo le haces. Y luego la mujer, porque ahora el matrimonio ha cambiado también, porque antes había, solamente el hombre salía de su casa para ir a trabajar, pero hoy salen los dos. Y ese va a ser nuestro segundo tema: un gigante a vencer. Pero como salen los dos, o como a la mujer tiene que salir a trabajar, entonces hay un conflicto en la casa, porque hay una ausencia de presencia de la figura de autoridad en casa. Y los hijos viven como se les pega la gana. Y entonces, ¿cómo tratamos de compensarles? ¿Con iPads? ¿Con iPhone? ¿Con Nintendo? ¿Con paseos? Pero nada puede sustituir tu tiempo. Y entonces vivimos en una sociedad que se está descomponiendo, porque seguimos siendo tan egoístas y decimos: no tengo tiempo. Dando honor a tu esposa como vaso frágil.
como coheredera de la gracia. Mira, Dios no se equivoca porque dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiere decir que parte del complemento de tu esposa, cuando tú vas al capítulo 1 de Génesis, y cuando habla de este versículo, dice: por tanto el hombre, dice, no, cuando dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Ok? ¿Qué significa eso? No hay una traducción exacta de lo que es ayuda idónea, pero la que más se acerca es: le haré un salvavidas. Es decir, la mujer está diseñada. ¿Para qué? Para salvarte la vida. Por eso, cuando no entiendes el diseño, ve, ¿cuántas veces los hombres llegan? No, es que mira, ahora sí, ya encontré la clave para salir de nuestra crisis económica. Voy a hacer esto y aquello, y le empiezas a describir el plan, y voy a vender, y voy a ganar tanto, y voy a hacer esto, y tú te le quedas viendo, y entonces, ¿cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo aterrizas? ¿Y con qué dinero lo vas a hacer? Es lo primero. Y el hombre dice: contigo no se puede hablar. Tú nada más me criticas. Pero como no conoces el diseño y no has aprendido a vivir con él o con ella sabiamente, entonces debes de decirle: ok, amor, pero dime cómo vamos a solucionar esto. Yo estoy contigo, te apoyo, pero nada más dime cómo lo vamos a solucionar. Vamos a disfrutar el camino, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pero como tú lo aterrizas: ay, sí, estás bien loco, tú crees que vas a vender miles y te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Estás loco. ¿Qué estás haciendo? Cortándole las alas. Esposas, te voy a dar un consejo. Un hombre no quiere una mamá, quiere una esposa. Deja de tratar a tu esposo como su mamá. Su mamá lo regañaba. Es la guerra de poder. Ahorita vamos a entrar ahí. ¿Te das cuenta? El hombre no necesita. Mira, te voy a decir algo, te voy a dar un secreto. El hombre no responde al regaño, responde a la motivación. Cuanto más lo regañes, más se va a hacer tonto. Pero entre más lo motives, más va a salir adelante. Ok, déjeme terminar. Para tomar, no sé, tomamos un descanso, no sé cómo está, ¿sí? Ok. Mira, muchas veces nosotros no hablamos con nuestra esposa de eso porque va a venir, pensamos que va a venir en contra de lo que nosotros pensamos, ¿sí o no? Dices: mejor ni se lo digo. Y no la tomas en cuenta. Y haces cosas y tú estás pensando que te va a salir bien, y si te sale bien dices: ya la libré, no le conté nada. Pero si te sale mal, que casi por lo regular va a ser así, llega y dice: te lo dije. Y es como ese niño que se cae, y en lugar de que lo levantes, lo sobes y le digas: no te preocupes, hijo, te tuviste una caída, pero la vida es así. No, lo agarran, lo levantan y ¡pa, pa, pa! Por rebelde. Y entonces, de repente llegan: pastor, no sé qué le pasa a mi esposo, no se mueve. Necesita una liberación. ¿No será que necesita motivación?
Pedro dice, vive con ella sabiamente. Trátala como vaso frágil, como coheredera de la gracia. ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo, para que tus oraciones no sean estorbadas. Y me quiero ir más allá. Si tú no tratas a tu esposa en ese nivel, tu oración no pasa del techo, es decir, nada sirve que ores por ella, estás imposibilitado para orar por él o por ella. Por eso no funcionan las cosas. Por eso tenemos crisis. Por eso dices, bueno, yo voy a la iglesia, ofrendo, diezmo, hago todo lo que me dicen, que los principios que me cuentan, pero no salgo adelante. Pero ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo los honras? ¿Cómo los bendices? ¿Qué es lo que atas en la tierra que se ata en los cielos? ¿Se da cuenta? Es lo importante. ¿Qué es lo que atas en la tierra que se ata en los cielos? Por eso hago esa referencia. Lo que atemos aquí se ata allá, lo que desatemos aquí se desata allá. Entonces cuando tu esposo llega, a lo mejor tú sabes que lo que está diciendo es una barbaridad. Pero tienes que aprender a poder decir, ¿cómo puedo encauzarlo a que encuentre lo mejor? En lugar de cortarle las alas. ¿Cómo puedo motivarlo? ¿O cómo puedo enderezarlo para que no nos lleve entre las patas? Porque va a tirar la economía de la casa. ¿Por qué? Porque ese es tu diseño. Dios te puso ahí para hacer una ayuda idónea, para salvarle la vida, para que tú veas las cosas que Él no ve. Pero la manera en la cual Él las dice hace una gran diferencia. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Y entonces llega el momento en que las parejas no saben ponerse de acuerdo. ¿Es un desafío? Sí. Es un desafío. El desafío es, yo cuido lo que hablo. Yo cuido lo que hablo. Porque lo que hablo se ata en el cielo, perdón, en la tierra y se ata en los cielos. O se desata en la tierra y se desata en los cielos. Es un desafío. Pero como no cuidamos lo que hablamos ni lo que decimos, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo vive en mí. Y luego en Romanos nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿verdad? Entonces, hermanos, por favor, es importante que nosotros nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué? Porque debemos inspirar a una generación para que inicie la aventura del matrimonio, pero cada vez más jóvenes no quieren entrar. Porque hay un mal modelo. ¿Ok? Vamos a parar aquí y vamos a hablar, no voy a hablar del llamado porque hemos hablado un poquito acerca de lo que es el llamado en las conferencias de hombría. Me voy a ir al gigante a vencer, un gigante a vencer. Que Dios les bendiga.